Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual sean muy bienvenidos. La Voz del Maestro es un recurso de audio y visual que puedes encontrar en múltiples plataformas de streaming. Estoy en, creo, Apple Music y Amazon Music, YouTube Music o creo que es Apple Podcasts y SoundCloud y Spotify. YouTube Music y Amazon Music y Listen Notes y Podtail. Esos son podcasts de libre acceso que no necesitan suscripción. Si quieres saber dónde escuchar la voz del maestro, que no es un recurso visual, puedes simplemente escribir La Voz del Maestro blog profético en tu motor de búsqueda preferido y luego escribir podcast después de eso y te va a mostrar todas las opciones y... Así que eso es todo por los anuncios. Todos saben dónde encontrar este blog. Si es tu primera vez, solo pregunta en la sección de comunidad y alguien te dará buenas indicaciones. Si quieres saber dónde está la sección de comunidad, siempre que llegues a un canal de YouTube, siempre es bueno ir al panel de control de ese canal. El panel de control es donde puedes ver todos los videos, la mayoría de los videos, ahí es donde puedes verlos. Entonces verás inicio, verás videos, verás listas de reproducción, verás todo tipo de cosas diferentes y luego verás donde dice comunidad. Si haces clic ahí y haces tu pregunta, entonces la gente podrá darte todos los enlaces para todo. Así que esta profecía es un sueño que tuve justo ayer por la mañana. Hoy es 19 de agosto de 2025. Sí, y justo ayer por la mañana me fui a la cama muy temprano. Necesitaba dormir y por eso me fui a la cama muy temprano, pero para las 2 de la madrugada ya estaba despierta porque había tenido un sueño muy terrible. Tuve un sueño realmente terrible y cuando desperté no fui capaz de volver a dormir hasta como las 6:30. Simplemente no quería dormir. Lo que había visto estaba en mi mente. El título de esta profecía se llama Volcanes submarinos Cascadia. 18 de agosto de 2025. Y lo primero que quiero decir es que Cascadia es lo que se llama una zona de subducción. Y yo no sabía que era una zona de subducción. No sabía que existía una zona de subducción hasta que hice un video hace unos días que se llama Terremotos de simpatía y zonas de subducción. Terremotos de simpatía y zonas de subducción. Sé que la fotografía en esa profecía no coincide con el título, pero eso es porque el Señor estaba guiando mi corazón en esa profecía para hablar de muchas cosas que van a venir a esta tierra. Después de que suceda este gran terremoto, que va a tener lugar en California, así que hablé por unos 30 a 45 minutos sobre el tema que ves en la imagen, y esa es la razón por la que esa imagen está allí. Pero digamos que fue dentro de los últimos 10 días que realmente descubrí lo que era una zona de subducción, porque el Señor simplemente seguía diciéndomelo. Terremotos de simpatía y zonas de subducción, y cuando Él me está repitiendo cosas una y otra vez, entonces sé que está a punto de darme un mensaje. Zona de subducción es un área, supongo, de actividad sísmica, cosas que sucedieron hace mucho tiempo en el pasado mientras el Señor formaba el mundo, donde dos tipos diferentes de cortezas se encuentran. E incluso he aprendido por personas en los comentarios que es, discúlpenme por favor, la corteza oceánica, así que la corteza del mar y la corteza terrestre, y cuando se encuentran creo que una es más densa, es la corteza del mar, así que una va debajo de la otra básicamente. No es como cuando tienes placas tectónicas que se encuentran, supongo que son ambas de tierra y tienden a chocar causando terremotos y todo tipo de temblores o incluso empujarse juntas si hay fuerzas suficientemente fuertes moviéndolas. Pero estas, una zona de subducción, una placa baja y la otra tiende a elevarse y la que baja puede cavar hoyos y cañones muy profundos. En el lecho del mar y así el lugar donde todo eso sucede se llama zona de subducción. Y así el Señor me dijo zonas de subducción. Y entonces simplemente hice la profecía basada en esa información que tenía, en esa comprensión que tenía, solo para descubrir después que hay una zona de subducción muy grande justo frente a la costa de California que se llama las zonas de subducción de Cascadia. Así que este sueño que tuve fue un sueño horrible y se llama Volcanes submarinos Cascadia 18 de agosto del 2025. La escritura principal hay dos de ellas, y la primera es «Oh, si rompieses los cielos». Romper significa desgarrar violentamente. «Oh, si rompieses los cielos, si descendieras, las montañas temblarían ante tu presencia». Como el fuego quema el ramaje. Como el fuego hace hervir el agua. Para dar a conocer tu nombre a tus adversarios. Para que las naciones tiemblen ante tu presencia.
Cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos, descendiste. Las montañas temblaron ante tu presencia. Isaías 64 del 1 al 3. La segunda escritura estandarte es esta. Por eso el país se lamenta, y todos los que habitan en él desfallecen. Con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar serán quitados. Oseas 4 y 3. Y así estas dos escrituras estandarte están hablando simplemente de la majestuosa presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se está moviendo, cuando la tierra está lamentándose, eso significa que la presencia de Dios se ha retirado. Cuando dice que todos los que habitan en la tierra desfallecen. Las personas que habitan en la tierra nunca pueden desfallecer, es decir, nunca pueden realmente caer en la desesperación, la angustia y el sufrimiento. Cuando la presencia de Dios está cerca de ellos, a quien Dios ama, Él favorece, y el favor de Dios es más brillante que el sol. El favor de Dios es más abundante que la llamada leche y miel, de la que siempre hablamos porque hemos visto esa frase de la bondad y el favor de Dios hacia nosotros en la Biblia. Desfallecer no es la porción de un pueblo bendecido. Desfallecer no es la porción de una casa bendecida. Y si quieres entender eso mejor, solo puedes mirar en la palabra de Dios donde habla sobre el tiempo en que David estaba moviendo el arca del pacto y hubo un percance. Él manejó mal la manera en que la procesión debía suceder, y entonces alguien llamado Usa murió, y David tuvo miedo de llevar el arca con él hacia Jerusalén, porque básicamente estaba diciendo qué clase de caja es esta que mata. Y así hicieron que giraran la caja a la casa de un hombre justo llamado Obed-Edom. Y yo he hablado de Obed-Edom aquí antes y digo que no necesitas tener una gran porción de las escrituras sobre Obed-Edom. El arca reposó en la casa de Obed-Edom por 6 meses. Esto significa que Obed-Edom no era una iglesia. Él no era el templo. Él no era un levita. Él era solo un hombre común. Pero la presencia viva y cruda de Dios, que había matado a un hombre en una procesión pública, pudo habitar bajo el techo de Obed-Edom. Él tenía hijas. Él era un hombre casado. Él tenía una vida. Quizá tenía un negocio. Definitivamente tenía una vida cotidiana. Sin embargo, Dios no halló pecado en ese hombre. La Biblia dice que por 6 meses esa caja vivió en la casa de Obed-Edom. Nadie fue herido. Nadie murió. Eso significa que nadie tenía problemas de abuso de sustancias. Nadie se escapaba de la casa con 4 hijas para irse a cometer fornicación. Obed-Edom y su esposa estaban haciendo las cosas correctamente en su espacio matrimonial. No había peleas, ni discusiones, ni corazones duros. Además de eso, piensa en todas las leyes de Moisés. Ellos estaban guardando todas esas leyes en esa casa y haciendo absolutamente nada para enojar a Dios, de tal manera que podían vivir con la presencia eléctrica de Dios por 6 meses. Y la noticia llegó a David de cuán bendecido estaba Obed-Edom. Así que no solo Obed-Edom pudo albergar la presencia de Dios de una manera que no causó absolutamente ningún agravio de parte de Dios, sino que, en cambio, Dios benefició grandemente a ese hogar. Nadie puede decir que Obed-Edom y su esposa y sus hijas estaban languideciendo. Nadie puede decir que estaban sufriendo. Nadie puede decir que estaban siendo disminuidos. En cambio, David escuchó el informe de cuán bendecido hizo Dios a Obed-Edom, y eso en realidad animó su corazón para decir, intentemos una segunda vez llevar esta arca santa al lugar donde pertenece, a Jerusalén. Entonces, esta profecía aquí de que la tierra lamentará, esta cosa profética que encontramos en Oseas, que la tierra lamentará, que todos los que están en ella languidecerán, lo que significa hundirse en opresión y sufrimiento. Y que incluso el mundo natural, las bestias del campo y las aves del cielo y los peces del mar serán quitados. Esto es lo que llaman escritura apocalíptica. No puedes escuchar que todos los animales desaparecerán y que todas las aves ya no serán vistas y que incluso los peces del mar morirán. Serán removidos y pensar, oh, esto es solo la naturaleza normal. Aquí en América pasan muchas cosas que deberían ser señales de advertencia para nosotros, pero no las tomamos como tales. Veremos migraciones extrañas de animales en Yellowstone y las personas simplemente mantendrán eso en la periferia de su mente, pero en realidad no se están preguntando, bueno, los científicos están diciendo que los animales se están moviendo muy adelantados a su patrón de migración y se están moviendo tan extrañamente como si estuvieran asustados. ¿Cuál podría ser la situación? Cosas así no serán priorizadas en América porque América no está interesada en la seguridad, el bienestar y la longevidad de su gente.
La ironía es que su gente piensa que aquellos en el poder en realidad están muy interesados en estas cosas, que sí priorizan la salud, el bienestar, la seguridad del pueblo, pero eso está lejos de la verdad. Si algo pudiera pasar para activar al pueblo, si algo pudiera suceder para advertir al pueblo, si algo pudiera suceder para que el pueblo sepa que hay peligro inminente, puedes estar seguro de que no importa quién esté en el poder en los Estados Unidos, porque en realidad tienen un plan, una agenda y una política que implementan hacia el pueblo. No importa quién esté en el poder, no tomarán medidas adecuadas para ayudar a la población, y esto es porque parte de cómo funciona esta nación es a través del dolor y el trauma. América funciona grandemente a través del dolor y el trauma. Quienquiera que esté liderando esta nación, colectivamente han aprendido que la manera más fácil de manipular al pueblo en este país es después de que han sufrido dolor. Y luego se inflige más trauma en ellos al constantemente centrar el dolor que ellos sufrieron para que la mente nunca sane. Y es capaz, básicamente nuestras mentes se supone que cierran sobre áreas de cicatrización para que podamos continuar como seres funcionales. Mientras la mente permanezca abierta y el trauma reciba aire fresco, sol fresco, viento fresco, una persona nunca sana. Por eso es tan extraño que en América la gente vaya a terapia por años ilimitados e indefinidos. Simplemente continúan en un patrón de dependencia que nunca permite que las heridas sean limpiadas, extirpadas, sanadas y luego cortas la relación terapéutica. Permanecen en ello por 15 años y de hecho centralizan a esa persona, a ese supuesto sanador consejero como algo que injertan en su vida como una necesidad, como si no se les hubiera concedido su propio sistema internalizado que es capaz de manejar y enfrentar el trauma con ayuda de la comunidad. Pero entonces eventualmente debes volver a ser un árbol solitario de nuevo, pero a menudo son personas que tienen un vínculo traumático con la persona que les ayuda, con su trauma, con su terapeuta, con quien sea, y este gobierno ha aprendido que el dolor es un aparato altamente comercializable. Causar dolor, centralizar el dolor, recordar el dolor, transmitir el dolor es la razón por la que muchas personas en este país continúan caminando y viviendo y funcionando a través de cicatrices abiertas, no sanadas. Y así que si hay un desastre inminente no puedes mirar al aparato del Estado como lo harían en Japón. Dije esto en no sé cuántas profecías de terremotos he hecho ya, pero está en una de ellas. El aparato del Estado acude rápidamente en lugares como Japón cuando ven cualquier señal de algo. Tan pronto como ven una o dos cosas sucediendo que van a conducir a un tsunami o lo que sea, ellos vuelan allí no para salvar los edificios o los animales o incluso las granjas de pollos o las granjas de arroz. Siempre se apresuran al lugar donde Japón está señalando. Tengo una espada, tengo un asunto, y ellos volarán a ese lugar para recoger el recurso japonés más importante, que es la gente. Ellos hacen eso en muchos otros países. Incluso en Rusia, ellos hacen simulacros. Incluso en China, ellos tienen entrenamientos para enseñar a la población porque saben que el legado de una nación es su gente. Si la gente muere, entonces no hay legado. Pero hay un programa de disminución en marcha en los Estados Unidos. Los estadounidenses se niegan a creer esto, pero para cuando termine con esta profecía en particular, y mencione algunas otras cosas que Dios me ha dicho, entonces te darás cuenta de que puedes o creer lo que Dios está diciendo, o puedes estar por tu cuenta. Así que esa fue la segunda escritura que estaba mirando. Escritura apocalíptica sobre bestias de carga, bestias del campo, aves en los cielos, los mismos peces siendo quitados. Y luego en los primeros cielos simplemente está hablando del poderoso acercamiento de Dios. Que cuando Dios descienda literalmente será como si los cielos se rasgaran y será como un fuego que hace hervir el agua, y eso es lo que el Señor me mostró de una manera muy directa mientras dormía. Así que comencemos. Anoche tuve una terrible pesadilla. Soñé con un terremoto terrible y enorme que vino a California. El terremoto no me fue mostrado esta vez tanto en cuanto al efecto sobre la Tierra. De hecho, la Tierra en este sueño estaba muy lejos en el extremo de mi perspectiva. Tan lejos fuera de cámara que solo una pequeña parte de la Tierra. Si estás viendo por video podemos decir que tanto de toda la perspectiva, solo esta pequeña parte de la Tierra era visible para mí. El resto de esta área que estamos mirando aquí era solo el mar. Yo estaba mirando desde una posición de espectadora, lo que significa que era como si estuviera flotando sobre el agua, mirando más agua con un poco de tierra asomando. Todo el enfoque del sueño era el mar y por eso yo estaba en una posición de espectadora. Luego el Señor me levantó en el aire, así que fui levantada en el aire, y entonces estaba mirando el mar.
y al principio solo estaba mirando la superficie del mar, ese pequeño movimiento de oleaje que hace cuando va y viene. Pero luego él acercó mi vista hacia abajo a través del agua y fue tan extraño mirar hacia abajo allí, porque la manera en que las cosas se veían era que si había algo grande y pesado, esa cosa era de un azul muy, muy, muy oscuro. Entonces cualquier cosa que fuera grande, como un pez muy grande, digamos si pasaba una ballena, esa cosa era una gran masa más oscura que podías distinguir a través de los diferentes tonos de azul del agua. Obviamente lo que está cerca de la superficie sería mucho más fácil de ver a través de azul más claro, pero luego se volvía progresivamente más oscuro hasta que llegamos casi al lecho marino, supongo, y entonces el señor lo hizo más claro allí abajo para que yo pudiera ver. Y vi una montaña muy grande, una montaña enorme de pie a una gran profundidad en el agua, así que nunca llegué a entrar en el agua como si me estuviera hundiendo para ver, simplemente podía ver allá abajo desde el aire hasta que la montaña se hizo muy clara para mí de pie en el fondo. Y lo que vi fue una montaña que se veía como cualquier otra montaña, excepto que esta, por supuesto, estaba completamente mojada. Y vi que tenía una tapa en ella, no una tapa que se sienta encima como la tapa de la pasta de dientes se asienta encima de la pasta. Esta tapa estaba dentro de la montaña así que aquí está la montaña así, y entonces había una tapa dentro de ella de esa forma, una tapa dentro de ella, tal vez a una pequeña distancia allí, y básicamente estaba mirando una montaña que tenía un cráter tapado o taponado. Estas son las palabras que vinieron a mi boca, a mi mente. Oh, tiene una tapa. Oh, hay un tapón en esta montaña. Y parece que el tapón se había formado ahí cuando la montaña estaba activa. Y luego dejó de estar activa y luego lo que fuera que estaba en la cima, el mar lo enfrió y se volvió esta capa de tapón o roca. Y la montaña estaba bien porque los animales nadaban directamente junto a ella, los animales nadaban directamente encima de ella. Así que no puedo decir, oh, la montaña parecía como si estuviera bajo una presión severa. No, era solo una montaña submarina tapada con peces grandes nadando encima de ella y todo estaba bien. Y entonces, de repente ocurrió un gran terremoto, un temblor poderoso, poderoso hasta el punto que justo como estoy haciendo esto para dar perspectiva, como puedes ver esto sucediendo, así fue como sucedió para mí. Tembló tanto que toda la imagen que estaba mirando comenzó a temblar para realmente dar la impresión de lo alta que era esta montaña, y luego mi vista volvió a subir desde el agua hacia arriba a lo que estaba pasando a mi alrededor, y vi cómo todo el mar y ese pequeño pedazo de tierra al borde temblaba tan fuertemente, y ese temblor desestabilizó esa montaña submarina. Y la montaña estalló, por decirlo así. La presión, el temblor, desestabilizó lo que sea que se había endurecido alrededor del borde de ese cráter. Se rompió y el calor que salió rodando de esa montaña fue tan grande que en nada de tiempo, ya sea que alguien dijera no, eso no es posible y que normalmente toma cientos de años, en nada de tiempo. Ese mar que yo estaba mirando, que había sido normal pero un poco, ya sabes, con el movimiento, empezó a hervir. El mar comenzó a hacer olas agitadas exactamente de la manera en que el agua empieza a saltar cuando se está calentando y eventualmente comenzó a moverse en un movimiento ondulante y rodante, saltando con espuma en la parte superior exactamente de la manera en que el agua en una olla se calienta y eventualmente hierve, y yo no podía creer lo que estaba viendo. Así que estoy viendo el mar hervir por arriba, agitándose, pero también estoy viendo el volcán debajo y esas olas masivas de calor saliendo de él. No vi lava, así que no vi lava saliendo como para decir, oh, sabes, hay un flujo de lava y la lava debe estar calentando, porque no sé si la lava sería roja bajo el agua, así que no estaba viendo nada de eso. Así que quizá era vapor o era ceniza lo que salía de la montaña. Pero todo lo que sabía era que nunca había entendido antes de ese momento que un gran cuerpo de agua como el mar puede ser calentado hasta el punto de que actúe como agua en la estufa, y fue por ese increíble movimiento sísmico, ese impacto sísmico del terremoto que hizo esa erupción submarina que, repito, hirvió el mar. Y así te repito lo que Dios me mostró. Una montaña bajo el agua a la que se le voló la tapa. Y una vez que el tapón fue roto, el tapón que había estado sellando esa masa de tierra oceánica y sellando cualquier calor que estuviera dentro, presiones geológicas intensas ocurrieron y el océano Pacífico a un ritmo rápido en el área llamada Cascadia hirvió. Ahora, mientras el mar hervía, ese pequeño pedazo de tierra que había estado sobresaliendo, que había estado temblando con todo lo demás, de repente se inclinó como un tobogán y todo lo que estaba sobre él comenzó a deslizarse.
Todo lo que estaba sobre él, que estaba suelto, comenzó a deslizarse hacia ese agua hirviendo y esa es la parte que me hizo salir disparada del sueño porque cada persona que vi caer en esa agua fue cocida. No vi el tsunami que el Señor dice que vendrá sucediendo en este sueño. Y por favor mantén en tu mente que si el agua está hirviendo cuando sale, todavía estará súper caliente cuando regrese. Así que este es un aspecto que nunca antes se había cubierto hasta ahora. Así que cuando desperté saliendo disparada de ese sueño, el Señor me dijo, Cascadia, por lo tanto estoy declarando que junto con un tsunami masivo de 12 puntos a lo largo de la falla de San Andrés en San Francisco, en California, Estados Unidos, junto con un gran tsunami que está profetizado que ocurrirá subsiguientemente y por causa de ese terremoto, arrojando agua tierra adentro hasta Nevada, porque el Señor ha dicho que las aguas llegarán al desierto de Nevada, junto con desencadenar lo que ya llama terremotos de simpatía en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Porque el Señor dice que hay fracturas y fisuras interminables que recorren todo Estados Unidos. Eso es uno. El Señor dice que hay áreas interminables de absoluto vacío debajo del terreno americano porque el pecado del pueblo. Esto no es National Geographic aquí. Este es un blog espiritual hablando cosas espirituales. Los científicos te dirán que todos los años de agua fluyendo bajo la capa de roca esculpieron estas cavernas. Dios básicamente dijo, América, tú devoraste la tierra que tenías por el pecado. Con cada pecado la naturaleza reaccionaba contra la gente de esta nación y destruía estructuras que habían sido puestas en su lugar, que si esta fuera una tierra justa, nunca habrían sufrido tales castigos. Así que hay enormes cavernas bajo tierra, dijo ya, áreas que se extienden por millas, sin integridad, lo que significa que no hay tierra allí. Por lo tanto, las personas están viviendo arriba tal vez a 10 pies o algo así de altura, y no hay nada debajo. Y cuando venga ese terremoto, cualesquiera que sean las estructuras que estén en medio de las millas lejanas de vacío, se van a partir como palillos porque no están acostumbradas a soportar nada más pesado que un sistema de trenes. Cualquier cosa más pesada que una autopista se va a partir como palillos y vas a ver enormes áreas de hundimiento profundo, enormes áreas de socavones apareciendo por toda América. Porque cuando llegue ese terremoto vamos a ser como una mesa golpeada y va a reverberar por la tierra así como dice ya. Debilidades estructurales y grietas y fisuras sísmicas en toda esta nación, además de desencadenar responder temblor de simpatía o temblores de dolor, terremotos de sentimiento herido por todo el mundo, donde sea que el impacto geológico de un sacudimiento así como un terremoto de 12 pueda sentirse. Junto con terremotos de simpatía, junto con todo tipo de desastres naturales ocurriendo como resultado de ese terremoto en toda América y en otras jurisdicciones, junto con un terremoto de simpatía señalado en la ciudad de Nueva York, inundaciones masivas en la ciudad de Nueva York, lluvia repentina en la ciudad de Nueva York y un tsunami viniendo aquí. Así como junto con eventos de inundaciones masivas en muchos lugares alrededor de los Estados Unidos, junto con la parálisis perfecta de California, lo cual hará que América caiga en el principio del fin de la forma en la que actualmente se conoce a sí misma y cómo actualmente opera y existe, junto con el desencadenamiento de todas las zonas de subducción que se pueden encontrar en la costa oeste de California y cualquier otra área de actividad sísmica alrededor del mundo. Ahora estoy declarando por el Señor que también habrá un sacudimiento masivo bajo el mar frente a California, donde un volcán se despertará, explotará su cima y hervirá el mar en el área que se llama Cascadia. Todo eso fue mi segundo sueño de la noche. En mi primer sueño me vi a mí misma en California vestida como si fuera una protesta. Así que tenía una camiseta básica blanca, jeans y un par de zapatillas deportivas. Y aunque no había nadie conmigo, simplemente parecía que iba a protestar, pero estaba sola. Y yo iba de un lugar a otro por mi cuenta, tratando de advertir a la gente en California. En realidad no estaba protestando, así que no estaba caminando y gritando a la gente ni gritando por alguna causa. Simplemente fui allí para hacer la obra que Dios puso en mi corazón y yo estaba advirtiendo a la gente. Tenía puesto un letrero tipo sandwich board grande de doble lado. Todos conocen el letrero tipo sandwich, pero tal vez lo llamas de otra forma en tu país.
Un letrero tipo sándwich es esta cosa que te pones en el cuerpo. Tiene un gran cartel enfrente, un gran letrero delante y un gran letrero detrás. Y te lo pones sobre el cuerpo para que seas como la carne en un sándwich con algo delante y algo atrás. Tenía un gran letrero blanco tipo sandwich board con grandes letras rojas que decía Evacúa California, triple signo de exclamación, sal ahora, triple signo de exclamación, tanto en el frente como en la parte de atrás. Así que el mensaje que estaba en mi cuerpo era Evacúa California, sal ahora, y tenía un gran cartel de protesta que decía Dios dice que salgas de California, obedece al Señor y sal ahora, doble signo de exclamación. Y así fui a muchos lugares en esa ciudad en la que estaba. No sé en qué ciudad estaba en California, pero fui a tantos lugares como pude. A veces me encontraba caminando en la capa más baja de, ya sabes dónde pasa un tren arriba, donde un tren va arriba y tú vas caminando abajo, o tal vez es una autopista que está elevada y tú vas caminando por debajo por la carretera. Así que algunos de los lugares a los que fui estaban algo solitarios. Realmente no veías personas allí, pero luego algunos de los lugares estaban realmente ocupados, como centros de fitness concurridos, ya sabes, centros comerciales que tienen un gimnasio, centros comerciales que tienen esto, uñas, de todo. Fui a centros comerciales así. Fui a campos de béisbol, ya sabes, y me paré sosteniendo mi cartel y fui a distritos de compras elegantes. Fui a todas partes. Fui a los lugares que llaman barrios peligrosos. Caminé mucho en este sueño. Y a veces iba caminando y levantaba mi cartel de manera que mis brazos estaban arriba y básicamente tenía palabras en mi cabeza, palabras en mi cuerpo, y después cuando pasaba tenía palabras en la espalda. Y a veces mi letrero estaba abajo porque mis brazos se cansaban. Y entonces, para no bloquear lo que tenía aquí, lo llevaba al costado. Y durante los momentos en que no estaba hablando, en cualquier momento, ya fuera que estuviera sosteniendo mi letrero arriba o solo lo llevaba al costado para que se pudiera leer mi espalda y mi frente, la gente en todas partes me miraba de forma muy extraña. La gente me miraba de formas extremadamente extrañas, pero nadie venía a hablarme, a interactuar conmigo. Pero otras veces yo levantaba mi letrero y proclamaba en voz fuerte lo que estaba escrito en el letrero. Dios dice dejen California. Salgan ya. Obedezcan al Señor y salgan. Dios dice que tienen que irse. Otras veces yo gritaba lo que llevaba puesto en los letreros. Evacuar, salgan ya, salgan, salgan del estado de California ahora. Recorrí calles principales. Fui a algunos vecindarios no tan agradables. Evacúen, salgan. El Señor dice que se vayan. Tienen que obedecer al Señor ahora. El comportamiento cuando yo no hablaba era generalmente mirarme como si fuera extraña y simplemente decir, oh bueno, y seguir caminando. Pero cada vez que hablaba, cada vez que abría la boca, recibía la misma respuesta cada vez. La respuesta nunca variaba de parte de la gente en California. Todos tenían el mismo comportamiento. Todos tenían la misma actitud hacia mí. Ninguno de ellos se enojaba. Ninguno de ellos se alteraba. Todos venían a hablarme de una manera muy condescendiente, como si, mediante razón, lógica y discusión, estas personas estuvieran decididas a mostrarme que yo era la que estaba equivocada. Estaban decididos a mostrarme que yo era la que no estaba bien. Yo era la que no era normal, así que todos se acercaban con ese aire de yo me encargo, cariño. Y luego todos se comportaban composadamente, como simplemente hablemos y estemos tranquilos por un momento. Entonces algunos de ellos me decían, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué andas y asustas a la gente? Y luego esperaban que yo dijera algo, y después otras personas decían, ¿qué esperas lograr con esto? Porque a veces la gente me habla y me habla y me habla, pero como explicaré en breve, llegaban al punto en que empezaban a decir, bueno, ¿qué esperas lograr con esto? No es como si alguien realmente te estuviera escuchando, así que ¿por qué no lo dejas? Tal vez esta sería una persona que me vio en la mañana y luego me vio cuando fue a comprar su comida favorita y luego me vio alrededor de las 6 de la tarde cuando vino al gimnasio. Y es como, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué esperas lograr? Nadie realmente te está poniendo atención. Así que, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no lo dejas? Así que estaban tratando de lograr que yo me quitara las cosas que tenía, que dejara de hacer esto, que dejara de hablar. Y luego otros decían que no se puede hacer nada al respecto. Han estado hablando de esto durante años. ¿Lo hemos escuchado? Sabemos que esto no hará nada más que esparcir temor y perturbar el día de cualquiera que te escuche. Algunas de estas personas estaban muy molestas. Y este asunto de hablar conmigo y decirme, discúlpame por favor, estás esparciendo temor. ¿Por qué estás haciendo esto?
No sabes que harás que la gente tenga miedo. No sabes que andas por ahí asustando a la gente. Esto era por mucho lo que la mayoría de las personas me decían. Vas a perturbar el día de cualquiera que te escuche y solo estás esparciendo temor. Y yo nunca respondí a estas personas. Nunca tuve ningún tipo de discusión con ellas. Ellos en su mayoría me hablaban como si yo fuera una persona que ha perdido la razón, o como a un niño que ha hecho algo mal y con el que realmente quieres entrar en un proceso de crecimiento, como una relación entre padre e hijo, donde le dices a tu hijo: ¿entiendes lo que hiciste, Mónica? ¿Captas lo que hiciste, David? No, pero ¿ves lo que hiciste mal aquí? ¿Quieres usar la lógica y la razón para llevar a tu hijo a admitir que está equivocado? La cosa es que yo no podía responder a estas personas, aunque hubiera querido hablar con ellas, cosa que no quería. No tenía ningún deseo de responderles en lo absoluto, pero incluso si hubiera querido, no podía abrir la boca y realmente decir algo. Así que solo tuve que quedarme ahí muda y simplemente escuchar mientras ellas hablaban y hablaban y hablaban, y daban todas sus razones diciéndome que no se iban a ir, y que no había absolutamente ninguna razón para que yo estuviera haciendo lo que estoy haciendo. No hay motivo para que hagas esto. No es absolutamente necesario. Seguían diciéndome que es muy innecesario que estuviera haciendo ruido así, entre comillas, y algunas personas decían, ya verás, no llegará a nada más que a una queja de molestias si sigues así, y creo que una queja por molestias básicamente es cuando puedes llamar a la policía y básicamente decir que alguien está causando problemas en este centro comercial. Alguien está causando problemas en esta tienda. Alguien está haciendo una molestia aquí o alguien está poniendo su música muy alto. Y entonces la policía está obligada a venir e investigar. Así que sea lo que sea que yo estuviera haciendo en esa ciudad de California, que claramente era solo intentar advertir, solo intentar señalar que el peligro está cerca, solo intentar decir, escuchen, deben obedecer al santo Dios del cielo porque Él es quien está hablando a través de mí, no salió nada bien. Salió muy mal. La gente era tan indiferente. Algunos de ellos, ya sabes, cuando vas caminando y alguien quiere leer tu camiseta o tal vez llevan lentes muy oscuros, algunos bajan su cosa. Pero una vez que empiezan a ver y miran hacia la cartelera, entonces como que, ok, pensé que era algo interesante. Es solo otro terremoto. Loco. Un chico rubio le dijo a la mujer con la que estaba, es solo otro terremoto, loco. Y luego se puso sus gafas de nuevo. Así que toda la actitud era, no es nada serio. Oh, pensé que era algo diferente. Pensé que era algo interesante. Y esto realmente fue algo que yo vi. Pero seguí yendo a tantos lugares como pude en el sueño. Y luego me desperté. Y cuando me desperté, el Señor me dijo, ya no contenderás con este pueblo. Él me estaba hablando y mientras él me hablaba yo me veía a mí misma estando despierta. Y lo que estaba pasando es que los letreros se aflojaron y se cayeron. Se aflojaron solos sin que yo hiciera nada. Los dos letreros se aflojaron y se cayeron. Uno se cayó al frente, uno se cayó atrás. Y yo simplemente bajé los brazos como diciendo, está bien papá, te escucho, mientras el Señor me hablaba, y él dijo, no contenderás más con esta gente. Ya no discutirás con ellos por su pecado. Entregarás mis palabras rápidamente y en forma más corta para que puedas terminar el blog. El que escucha, escucha. El que no escucha, su pecado caerá sobre él. No puedes contender con los pecadores para siempre. Debes caminar hacia adelante y terminar la obra que se te encomendó. Ya no estarás levantando la señal y hablando. De ahora en adelante solo caminarás con las palabras escritas para guiar a quien quiera venir a mí. Y luego, cuando el Señor me dijo eso, fue cuando me quedé dormida. Y entonces tuve el sueño de que el volcán explotó y el volcán ya estaba tan lleno de su propio calor que tan pronto como el terremoto hizo que la tapa se fuera y simplemente se agrietó y se quitó, entonces el calor en ese volcán simplemente subió y en nada de tiempo el mar estaba literalmente, así era como lo veía yo, literalmente saltaba como cuando el agua llega a hervir. Y entonces, después de tener ese segundo sueño, realmente simplemente me desperté, ya sabes, simplemente me desperté para ocuparme de una manera diferente. Y luego, después de un par de horas, lo primero que hice fue poner el sueño en el blog, sin embargo. Así que puedes encontrarlo en la publicación comunitaria publicada hace casi 19 horas. Supongo que sería hace 24 horas ahora, porque lo publiqué a las 2 en punto y ahora son las 4 de la madrugada en un nuevo día. Así que definitivamente han pasado más de 24 horas. Lo puse de inmediato por la urgencia que sentía sobre mí y luego el Señor me dijo que lo ponga en el blog, pero hoy fue un día ocupado y no he tenido tiempo de ponerlo.
Y así que te estoy diciendo aquí en los Estados Unidos que hay bastantes cosas que se han cubierto aquí en los últimos 6 años. Y siempre digo en mis introducciones, o al menos lo intento, que si estás llegando a este blog ahora, estás llegando en un momento muy tardío. Este es mi 7º año haciendo el blog profético La Voz del Maestro, que comencé a petición del Señor. Comencé el blog porque él me dijo, ya es tiempo de que pongas estas cosas. Y me sorprendió porque en mayo de 2019 yo llevaba varios años guardando estas profecías desde que el Señor empezó a hablarme de las cosas del fin en 2012. Y así que me sorprendió mucho porque yo pensaba, no sé, simplemente pensaba que estaría escribiendo sus profecías para siempre. Pero él me dijo que las publicara y luego, después de 1 año y medio haciendo eso, alrededor de creo que fue en junio, el Señor me estaba diciendo, quiero que hagas un blog, y eso fue un canal de video. Eso fue una gran dificultad para mí, porque no soy una persona que hablará si no hay nada de qué hablar. Yo no sabes, tengo que conocerte de verdad. La idea de estar en Internet, contrario a tantas personas que están en Internet, básicamente te están matando. Esa es parte de la franqueza que el Señor me dijo. Básicamente mucha gente en este país su fe ha sido muerta porque aman la falsa profecía. Aman un buen mensaje de ánimo. Aman que les digan, sabes, vendrán algunos tiempos difíciles, pero vamos a salir adelante porque el Señor nos ama tanto. El Señor no ama a América. La ira del Señor es tan grande por las cosas que América ha hecho. Y el mayor pecado de América es que ella es una destructora de todo lo que toca. Es como un enorme cangrejo radiactivo que nunca quiere dejar de tocar las cosas, olvidando que es un cangrejo radiactivo aferrado, así que todo lo que toca lo contamina. Y esa cosa lentamente muere y se desintegra con el tiempo, y luego los pedazos destrozados es lo que queda de la creación de Dios, ya sea el mundo de Dios, ya sea la separación de Dios entre el hombre y el animal, ya sea que Dios haya confiado los niños a los adultos. La cantidad de cuerpos de niños destrozados que hay en América a través del aborto y a través del asesinato y a través de rituales y de cocinar y comer lo que nunca siquiera debería acercarse a una estufa caliente cuando son pequeños. ¿Quién los dejaría acercarse a una estufa caliente? No hay nada que este país no arruine y no destruya. Y eso es porque ella misma es una destructora y los destructores solo saben destruir, así que voy a regresar a mi blog. Esto es lo que el Señor me decía cuando yo solía decir mucho aquí. Y sé que el 99% de las personas en este blog que han estado aquí durante años no lo han hecho. Siempre solía decir que cuando llegaba cierto periodo, creo que después de 1 año, el Señor solía decirme, diles. Hay mucho que él solía decir, diles, y siempre se trata de, oh, diles más para que puedan entender acerca de ti. Pero siempre he sostenido que no necesitas saber ni una sola cosa sobre el crecimiento, la formación de mi caminar profético en Cristo, para poder saber y discernir que es el Señor Jesucristo quien está hablando aquí. El motivo es que ningún ángel descendió del cielo para decirme quién era Dios. Leí el libro de Yah, y en ese libro, ahí es donde mi oído fue entrenado para oír su cadencia. En ese libro, ahí es donde mi corazón tomó una decisión de aferrarse y seguir hasta el último aliento. Nadie tuvo que venir y darme testimonios especiales. El testimonio incluso del pecador Sansón, incluso del malvado Saúl, fueron suficientes para mostrarme dónde están las líneas entre justo e injusto. Por eso no tengo adoración de héroes aquí afuera en el mundo real, porque apenas hay algo a lo que admirar. La gente en la Biblia, incluso los que cometieron errores terribles y perdieron por ello, son excelentes descriptores para enseñarnos lo que es bueno y lo que es justo. Pero después de un tiempo por la presión del Señor, empecé a decir, si quieres saber quién soy y quieres saber qué estoy haciendo aquí, lee Ezequiel capítulo 2 y 3. Si lees Ezequiel capítulo 2 y 3, nunca tendrás que hacerme preguntas como ¿por qué todas tus profecías son negativas? Las profecías son negativas porque el llamado del profeta Ezequiel fue lamento, lloro y ay. Lamentos, sollozos fuertes, fuertes, fuertes que llegan al cielo. Lloro, callado, callado, con el corazón roto, sollozo quebrantado que permanece adentro y cuece el alma. Cuando una mujer pierde a su hijo, a su bebé, en la mesa de parto, raras veces grita, está cansada. A veces ha pasado hasta 29 horas de parto. No tiene fuerzas para gritos fuertes, está rota. A veces son lágrimas silenciosas y solo el movimiento de los hombros para mostrar el dolor. Eso es duelo. Dios le ha estado diciendo a América que algunos gritarán hacia los cielos por lo que será el final para ellos. Otros temblarán, temblarán, temblarán cuando ese hijo terco sea puesto en la tierra para siempre.
Se quedarán sin palabras. Y ay que es un ay, es un evento terrible, horrible. Es un gran sufrimiento. A lo largo de toda la Biblia vemos las palabras ay. Nunca un ay ha sido seguido por algo optimista. Constantemente diría, lee Ezequiel capítulo 2, lee Ezequiel capítulo 3. Eso responderá a todas tus preguntas. Si lees Ezequiel 2 y 3, entenderás quién es el que Dios te ha enviado. Una de las más grandes acusaciones que enfrentará América por siempre es el hecho de que dice en Ezequiel, creo que es Ezequiel 3, donde Dios les dijo, no te envío a un pueblo de habla extraña. Así que Dios no te envió un iraquí que tuviera que aprender inglés para hablarte. No eligió a un coreano que podría verse obstaculizado por el acento o a un australiano que, aunque hable tu idioma, podría verse limitado por expresiones o acento. No lo hizo. Envió a alguien que era claro, preciso, meticuloso y detallado. A ti, y lo que hiciste con todo eso fue fingir como si alguien te estuviera predicando usando Wingdings, predicándote en persa antiguo. Y esa es parte de la razón por la que el juicio será horrífico. Porque básicamente América fingió que nunca antes había oído a Dios en su vida. Una nación que reclama el rango más alto, el rango más alto. Una nación que reclama el mayor depósito de cristianos de todos los tiempos. Los cristianos más grandes, los cristianos más ruidosos, los más gráficos, los más vamos a cantar esta canción esta noche, hiciste todo eso. Y luego Jesús vino a pararse delante de ti, viéndose diferente a como se ve en la Biblia. Y tú dijiste, nunca hemos visto algo tan abominable, inmundo y odioso antes. El Señor me dijo, haz las profecías de una manera que sean efectivas. Haz las profecías de una manera que saque todo. Pero al mismo tiempo Él me dijo, ya no caminarás más con el letrero de protestar ruidoso. Ya no contenderás con ellos más. Porque nadie contiende con pecadores para siempre. Una lección que el 90% de este blog puede aprender. Has dejado absolutamente tu lugar de reposo. Algunos de ustedes están descuidando a Jesús tan gravemente como he dicho en varios videos recientemente, porque siguen corriendo tras su primo malo, su esposo malo, su esto malo, su aquello malo, actuando como si la fuerza para la salvación de ellos estuviera dentro de ti, en tu boca. Si tan solo sigues hablando, entonces se salvarán. Si solo sigues enviando videos a su teléfono. No es que no debas enviar los que Dios ha dicho que debes enviar como estos de evacuación, pero solo piensas con la acción de Celestial a través del teléfono y yo diciendo, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? ¿No sabes que la obra de la salvación es tan personal que nunca podrás forzar el alma de otra persona a amar a Dios? ¿Crees que Dios está buscando amor barato? ¿Crees que Dios está buscando amor a punta de pistola? No importa cuántas veces lo diga. Simplemente no entiendes que son mis familiares. Lo sé porque fui criada con lemmings. Yo no tengo familia. No sé cómo es eso. Quien escuche, escuche. Esto es Ezequiel capítulo 3. Está en Ezequiel capítulo 3. Está en Ezequiel capítulo 33. Incluso la Biblia dice que Dios no contenderá contigo para siempre. Siempre te dije que yo pertenecía a alguien. Ustedes dejaron que el Internet, la mayoría de ustedes, los que se han ido, los que nunca van a ser bienvenidos de vuelta aquí. No puedo controlar quién le da clic a este video, pero sí puedo controlar quién recibirá las cosas ocultas, las cosas secretas, las cosas importantes que solo pueden venir de que yo me postre delante de Dios, para que estas palabras entren correctamente en el alma y corrijan el rumbo de las personas. Porque ¿cuál ha sido el propósito todo este tiempo? Llevar a la convicción de pecado a una nación que insiste, no me avergüences, no siento pecado aquí. ¿Por qué me avergüenzas por ser promiscua? ¿Por qué me avergüenzas por el proxenetismo? ¿Por qué me avergüenzas por avergonzar? No hay vergüenza en la forma en que estoy vestida. No hay vergüenza en mis abortos. No hay vergüenza. Resisto la vergüenza. Y eso es natural para la Babilonia misteriosa porque su frente es de bronce y sobre ella está escrito Babilonia la Grande, la madre de, no dice la orden de monjas, madre de rameras. Una ramera es una prostituta. Una ramera es una ramera. Una ramera es una mujer que practica toda posición, toda perversión. Ella es una dama que no tiene líneas ni límites. Entonces, ¿por qué la gente en ella, hombre, mujer e incluso niño, no diría aquí no hay nada malo? Aquí no hay nada malo. Déjennos, el amor es amor. Yo soy él y lo amo a él. Estamos en el lado correcto de la historia, una nación de eslóganes.
Una nación literalmente bebiendo veneno de cobra y llamándolo vino dulce. Voy a continuar haciendo videos. El impulso debe mantenerse. Los videos son mucho más efectivos que las palabras escritas que toman mucho tiempo para realmente transmitir la esencia del corazón de Dios. Sin embargo, él dijo, si no puedes contender con los pecadores para siempre, debes caminar hacia adelante y terminar la obra que te fue asignada. Ya no estarás levantando el letrero y hablando. De ahora en adelante solo caminarás con las palabras escritas para guiar a quien quiera venir a mí. Voy a retomar el hilo del blog, llevo más de un año de retraso, así que volveré a Profecías Lejos, probablemente del 2023. Eso es donde recuerdo haberme detenido, en algún lugar de ese mes de agosto. Voy a regresar al blog y voy a encontrar todas las profecías y comenzaré a ponerlas por escrito, al mismo tiempo tratando de mantener el impulso de los videos, para asegurarme de que salgan adelante. América va a cambiar tras este evento y en ese momento es cuando la falsa piedad va a salir a borbotones. Se necesita un atentado en Oklahoma. Se necesita un 9/11 para que un estadounidense necesite a Dios. Dios no es necesario cuando todo se puede resolver con pago automático. Dios no es necesario ni siquiera para los que están luchando. Cuando uno quiere hablarles de Jesús, ellos dicen, déjame tranquilo con todo ese asunto de Dios. No tengo tiempo para eso. Porque si a Jesús le importara algo, estaría aquí pagando estas cuentas. Así es exactamente como habla la gente aquí. Ni siquiera existe el pensamiento de que Dios es algo que debe considerarse, que debe ser reverenciado, que ya es siquiera la persona que posee el aliento que usas para formar palabras y menospreciar, burlarte, maldecir y totalmente ignorar. Así que mientras escuchas esta profecía acerca del pueblo de California, solo entiende que California en realidad representa a las personas que viven en tu casa. California son tus seres queridos. California eras tú en algún momento. Primera de Corintios capítulo 12, hermanos, y así fueron algunos de ustedes, y tales fueron algunos de ustedes. Pablo está enumerando pecados y luego dice que ustedes eran llevados por todo tipo de cosas y tales fueron algunos de ustedes. Existe una manera de equilibrar tu cuidado por aquellos que aún están afuera, sin permitir que tu altar de oración a Dios se enfríe. Nunca puedes permitir que tu tiempo de adoración con Dios esté constantemente punteado por el hecho de que tienes un burro en tu casa que quieres que Él salve. Eso no es para todo lo que el Señor está ahí. Él sabe perfectamente lo que está pasando en el corazón de esa persona. Si Él realmente te dijera lo que está pasando en el corazón de esa persona, caerías al suelo y probablemente vomitarías. La manera en que te ven, la manera en que ven a tu Dios, la manera en que te ven, es como una molestia. Y luego quieres exaltarte a ti mismo como un cuerno. No entiendes. ¿Tengo que qué? ¿Tienes que qué? ¿Tienes que qué, querida persona, querido hombre, querida mujer, querida madre o padre, querida hermana que está preocupada por todos sus hermanos? ¿Tienes que qué? Después de Job, todos los que se preguntó a cuántos salvó Job. Digamos el número. 10 hijos entregando sacrificios regularmente por ellos. Un hombre justo haciendo lo correcto para proteger sus bienes más valiosos. No era todo el ganado ovino que tenía, no eran todos los camellos, no eran todas las cabras, no eran todos los siervos, no eran todos los graneros que Job poseía. Job era un buen padre. Job sabía que la mayor obra que logró en este mundo fueron esas 3 hijas y esos 7 muchachos. ¿Y entonces qué pasó? Por toda su justicia, por toda su piedad, él lo estaba haciendo mucho mejor que la mayoría de ustedes, porque no había idolatría en lo que hacía. Él estaba ofreciendo los sacrificios correctos y adecuados, aceptables en ese tiempo para cubrir a tus hijos contra el pecado. Y entonces Satanás entró y luego ¿qué pasó? ¿Satanás cuántos? ¿Job cuántos? Job 0, Satanás 10. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Tiras a Dios a un lado, no puedes cantarle ni una sola canción. Ni una sola canción. ¿Cómo puedes cantar canciones cuando estás estresado y obsesionado y tratando de controlar los destinos de entre 3 a 7 personas que conoces? ¿Qué canción levantarás al Señor para adorarle? Y sin adoración, ¿dónde está tu vida espiritual? Está en el inodoro. Ahí es donde está. Puedo localizarla para ti muy fácilmente. Está en el inodoro. Sin adoración, sin cantos de alabanza, sin un corazón que se eleva hacia arriba. Vienes, escuchas una profecía que literalmente te lleva a las entrañas de la tierra, y entonces, ¿qué haces? Te vas y no ves que es tu deber meterte en los salmos hasta que subas de nuevo al lugar donde todavía puedes dar alabanza.
Muy pocos de ustedes realmente saben cómo hacer eso. Puedo saberlo solo por los comentarios que se publican después de un video así. Recibes un golpe en el pecho y entonces ya estás pereciendo. Yo también recibo golpes en el pecho, pero yo estoy pereciendo momentáneamente. No voy a soltar ni a dejar ir mi línea de vida a Jesucristo por nada ni por nadie, porque siempre he dicho aquí, y los suscriptores antiguos lo saben, que todo lo que todos hacemos es para una sola audiencia. ¿Te importa lo que la gente piensa? Eres un caso perdido. Serás controlado por sus opiniones igual que el rey Saúl. La gente está mirando. ¿Puede la gente ver que soy un buen rey? ¿La gente está feliz con la decisión que tomé? Ser humano inútil. Pérdida de aliento. Desperdicio de alma. Como escuchamos ayer. Cualquiera que no mire a Dios y se aferre a Dios y muera de amor por Dios. La Biblia dice: quién de ustedes esforzándose puede volver un solo cabello de su cabeza? Gris o blanco, gris o negro, negro o blanco. Si no puedes hacer que tu propio cabello sea negro o blanco, entonces, ¿cómo vas a entrar al pecho de otra persona para asegurarte de que tomen la decisión correcta por Jesucristo? Esto no es arrogancia y un poco de autocontrol, locura en realidad, porque la Biblia dice que es la bondad de Dios la que lleva a los hombres al arrepentimiento. Ahora no estás manteniendo contento a Dios porque estás tan ocupado mirando a tu pequeño ídolo que necesitas salvar. Y entonces, ¿cómo vas a acceder a la bondad de Dios para poder, después de amarlo, prevalecer ante Él y decirle: sabes, solo quiero mencionar esta cosa antes de irme? Está el asunto de mi hijo, está el asunto de mi hija que no quiere salir de California. Está el asunto de mi hijo que no sale de la vida gay. Se mudó hasta Arkansas para estar con un tipo que puedo ver que es un manipulador y un narcisista. Ni siquiera es un gay dedicado, solo le gusta acostarse con mi hijo mientras se encuentra a sí mismo. Pero mi hijo ha estado en este estilo de vida y se ha enamorado de un gay de medio tiempo. Así que no acaricias el corazón del Señor, no traes adoración, vienes, no hay sacrificios, no hay ofrenda, no hay nada. ¿Por qué? Porque te estás preocupando por tus 10 pequeños ídolos que tienes delante de ti. Tus 6 pequeños dioses que tienes alineados que necesitas sostener y levantar. Lo único que puedes controlar es un ídolo. Es un objeto tallado. Puedes levantar un ídolo y ponerlo en cualquier parte de la repisa de la ventana, en cualquier lugar, en el bote de basura, cuando te das cuenta de que no es ningún dios. Un ídolo está en tu control. Sin embargo, los cabellos de tu cabeza no están bajo tu control, pero de alguna manera las cuentas no cuadran. Y el Señor simplemente me ha dicho: deja de ayudarles a cuadrar las cuentas. Hay más de 800 videos aquí. Si no has aprendido a hacer las cuentas, entonces supongo que simplemente vas a sacar un 0 reprobatorio cuando se califiquen los exámenes. El título de la profecía es Volcanes submarinos Cascadia. Asegúrate de leer Ezequiel 2 y 3 porque todo lo que vas a experimentar en tu vida como estadounidense está ahí. Cada palabra siempre ha estado ahí a través de todo el ruido, a través de toda la conversación, a través de todos los videos de reacción, a través de todo. Siempre ha estado ahí. Esa siempre ha sido la postura de Dios. Esa siempre ha sido la razón por la que estoy en tu pantalla. Y solo cuando termine el rollo que tiene lamentaciones, gran aflicción, luto, aflicción profunda y dolor, terremotos que rompen y tsunamis hirvientes. Solo cuando haya terminado con todo eso. Ezequiel 2 y 3, Jeremías 50, Jeremías 51, Isaías 13, Apocalipsis 17 y 18 se cumplirán sobre los Estados Unidos de América. Yo soy celestial. Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo. Comparte el video como seas guiado por el Señor. Dile a estas personas que existe algo llamado que tu sangre esté sobre tu propia mano. Existe tal cosa. Está reflejado 2 veces. Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 33. Existe tal cosa. Ustedes que sobreviven, ustedes que permanecen, no van a pasar su vida arrastrándose por el suelo pensando que pudieron haber hecho más. Satanás los devorará como pan si son muy necios de tener eso en su mente. Si no le has hablado a nadie, si no has compartido nada, si todavía sigues diciendo que oh no, yo solo, no sé cómo empezar, entonces sí, probablemente te vas a sentir así, pero si eres uno de esos que actúa como Paul Revere montado en el caballo y gritando que los británicos vienen,
mientras la gente se da vuelta en sus camas, lo que no vas a hacer es entrar al resto de tu vida que ya de por sí tendrá decisiones difíciles, dificultades. Ahora tienes el pasaporte, tal vez tienes el pasaporte, ahora simplemente la gente sea muy consciente de que no salten de la sartén al fuego. La sartén es una situación que ya se está calentando. Ya se está calentando. Definitivamente va a requerir habilidad. Va a requerir mucho reducir el tamaño. Va a requerir que desarrolles una habilidad que tal vez nunca hayas tenido. Hay personas que están rodeadas de cosas que ellos piensan, necesito todas mis cosas. Necesito todas mis cosas. Adelantemos y ves a esas personas afuera en el desierto en algún lugar, con un perro, dándose cuenta que todo su dinero podría haber estado en ahorros porque no necesitaban las cosas que tenían, porque cuando se vieron forzados a abandonarlas, algo vino sobre ellos y fueron capaces de darles la espalda a todo eso y alejarse, cosas que pensaban que nunca podrían dejar. Sofás de los que se jactaban, artículos en el hogar que constantemente subían a Instagram. Algo vino sobre ellos, el Señor prevaleció sobre ellos y podrán dar la vuelta, alejarse y dejarlo todo. La cosa es que nadie se aleja a ciegas a menos que hayas recibido al menos tu libro, que es el favor de Dios. Algunos todavía están sentados, pero sigo viendo a muchos diciendo yo lo recibí incluso, y sigo viendo gente que usa este blog diciendo que lo recibieron con Service Press. ¿Quién crees que está haciendo eso por ti? Es porque estás siendo impulsado desde este lugar para ejercitar ese músculo de tu fe que está gordo y débil. Nunca lo has usado para nada. Solo vas a la iglesia y dices, ¿acaso no lo hará? Ni siquiera sabes lo que hará porque nunca realmente lo usas para nada excepto para cuentas. Pero ahora estarás en movimiento como la gente de la Biblia. Estarás en movimiento como la gente de la Biblia. De la misma manera en que ves a la gente de la Biblia moviéndose de pie en pie, así estarás moviéndote de pie en pie buscando el lugar que será tu hogar. Aún así estás mejor que todos los insensatos que todavía andan caminando todavía pensando que están en la vieja América. No, celestial, no entiendes, la gente tiene que entrar y tienen que hacerlo de la manera correcta. ¿Cuál manera correcta hay de hacerlo en esta roca que se hunde? ¿Cuál es la manera correcta? Ustedes que realmente van a arrastrarse hasta la frontera de Haití o hasta la frontera de algún lugar, arrastrarse, dije, para suplicar por entrada. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la arrogancia y el orgullo racista que está custodiando las puertas del infierno? Inconscientes de lo que Dios está preparando. ¿No dicen puedes oler lo que la roca está cocinando, América? ¿Puedes ver lo que el rey está cocinando? ¿El camino correcto para qué? Dios ama tanto a estas personas, por eso les permite ser arrancadas de aquí y enviadas a casa. Ellos no han hecho nada excepto cruzar una línea que un gobierno anterior les dijo que podían cruzar. Ellos no han hecho nada. Les dijeron que podían venir y es un movimiento profético. Y ahora Él está asegurándose de que regresen porque no tienen nada que ver con el mar hirviente. Tú sí. Volcanes submarinos Cascadia 18 de agosto de 2025. Dios te bendiga y hasta que te vuelva a ver, adiós.